El bosón de Higgs, confirmado en el año 2012 por los experimentos del CERN en el Gran Colisionador de Hadrones, se convirtió en uno de los hitos más importantes de la física moderna. Su detección fue la culminación de décadas de búsqueda, una pieza que faltaba en el rompecabezas del modelo estándar de partículas. Esa teoría que describe con sorprendente precisión cómo interactúan los bloques fundamentales de la materia y las fuerzas que gobiernan el universo. Para comprender la magnitud de este hallazgo, debemos retroceder en el tiempo, a mediados de la década de 1960, cuando el físico Peter Higgs y otros colegas propusieron la existencia de un campo cuántico que permea todo el universo, el campo de Higgs. Según esta idea, las partículas fundamentales no tenían masa intrínseca, sino que adquirían masa a través de su interacción con dicho campo. Imaginemos el universo temprano, poco después del Big Bang. Era un estado de energía extremadamente denso y caliente, donde las partículas se movían a velocidades cercanas a la de la luz. En ese entorno, ninguna de ellas tenía masa definida. Eran como destellos sin consistencia, sin la capacidad de formar átomos o moléculas. El campo de Higgs surgió como un mecanismo que transformó ese caos energético en un cosmos con estructura. Al desplegarse, comenzó a interactuar con ciertas partículas elementales como los quarks y los electrones, otorgándoles masa. En cambio, otras partículas como los fotones no interactuaron con él y permanecieron sin masa. La diferencia es crucial. Sin masa, los electrones no podrían orbitar alrededor de los núcleos atómicos. Los quarks no se agruparían en protones y neutrones, y los átomos jamás se habrían formado. En otras palabras, sin el campo de Higgs, el universo carecería de la cohesión necesaria para dar lugar a la materia tal y como la conocemos. Sería un océano de energía informe, incapaz de organizarse en estrellas, galaxias o planetas, mucho menos en seres vivos capaces de reflexionar sobre su existencia. La explicación puede parecer abstracta, pero podemos apoyarnos en una metáfora sencilla. Imaginemos una sala llena de gente en una fiesta. Si una persona común atraviesa el lugar, se mueve sin llamar demasiado la atención y por lo tanto se desplaza con rapidez. Ahora bien, si entra una celebridad, todos a su alrededor intentan acercarse, detenerla, hablarle. Esa multitud que se aglomera le dificulta el paso, haciéndola más pesada. De manera análoga, las partículas que interactúan con el campo de Higgs encuentran resistencia, adquieren masa y se comportan como entidades con peso en el universo. Las que no interactúan, en cambio, pasan desapercibidas y continúan como si nada, permaneciendo sin masa. Este mecanismo teórico fue tan elegante como revolucionario. Sin embargo, durante casi 50 años, no hubo pruebas experimentales que confirmaran su existencia. Los físicos sabían que si el campo de Higgs era real, debía existir una partícula asociada a él, el bosón de Higgs, la manifestación observable de un proceso invisible. Detectar esa partícula sería como encontrar la firma de un autor en una obra que todos intuían, pero nadie podía demostrar. El reto era monumental. El bosón de Higgs, según las predicciones, tendría una vida extremadamente corta, desintegrándose casi instantáneamente en otras partículas. Capturarlo requería un laboratorio colosal capaz de recrear las condiciones del universo primitivo. Fue así como entró en escena el Gran Colisionador de Hadrones, LHC por sus siglas en inglés, una de las máquinas más ambiciosas jamás construidas por la humanidad. Ubicado en la frontera entre Suiza y Francia, este acelerador de partículas consiste en un túnel circular de 27 kilómetros, donde haces de protones son impulsados a velocidades cercanas a la de la luz y luego colisionan entre sí. Cada choque es una recreación microscópica del Big Bang, un destello de energía en el que pueden aparecer partículas exóticas que normalmente no existen en la naturaleza actual. Entre ellas, se esperaba detectar la esquiva partícula propuesta por Higgs y sus colegas. Dos enormes detectores, Atlas y CMS, fueron diseñados específicamente para buscar estas huellas. En el año 2012,
Tras analizar miles de millones de colisiones, los científicos del CERN anunciaron al mundo que habían observado una nueva partícula con una masa alrededor de 125 gigaelectronvoltios, compatible con el bosón de Higgs. El impacto fue inmediato. No solo se confirmaba una teoría propuesta medio siglo antes, sino que se completaba la pieza faltante del modelo estándar. Este descubrimiento fue celebrado con euforia, y Peter Higgs, ya anciano, pudo presenciar cómo su idea se convertía en realidad. Poco después recibiría, junto a François Englert, el Premio Nobel de Física en 2013. Ahora bien, el bosón de Higgs recibió un apodo que ha generado gran confusión: la partícula de Dios. Este término no surgió de los físicos, sino de la adaptación mediática de un título de libro del Premio Nobel Leon Lederman. El nombre, pensado en parte como una estrategia editorial, se popularizó rápidamente en los medios de comunicación, pero llevó a malentendidos. Mucha gente pensó que esta partícula estaba vinculada con el origen divino del universo o que tenía un poder creador en sí misma. La realidad es más sobria. El bosón de Higgs no crea materia ni tiene atributos místicos. Su importancia es científica, pues confirma la existencia del campo de Higgs, el tejido invisible que otorga masa a las partículas. En esencia, lo que se descubrió en 2012 fue la evidencia de un mecanismo que sostiene la arquitectura del cosmos. Sin este campo, el universo no tendría forma, y sin forma no habría estrellas, planetas ni vida. El bosón de Higgs fue como descubrir la huella dactilar de lo invisible, la prueba tangible de que lo que no vemos puede ser más determinante que lo que sí vemos. Pero el descubrimiento también abrió nuevas preguntas. El modelo estándar, aunque extraordinariamente exitoso, no es una teoría completa. No explica fenómenos como la materia oscura, la energía oscura o la gravedad. Tampoco aclara por qué el campo de Higgs tiene la intensidad que tiene. Si su valor fuera ligeramente diferente, las partículas tendrían masas distintas, y el universo, tal como lo conocemos, no existiría. Estas preguntas impulsan a los físicos a seguir explorando. El LHC, tras el hallazgo inicial, ha seguido operando, buscando señales de física más allá del modelo estándar. Hasta ahora, los resultados han confirmado con gran precisión lo que ya se sabía, pero la esperanza es que futuras mejoras permitan encontrar nuevas pistas. El bosón de Higgs, lejos de ser un punto final, es en realidad un portal hacia misterios más profundos. El descubrimiento del bosón de Higgs, aunque celebrado como la confirmación de una idea brillante, fue apenas el inicio de una nueva etapa en la exploración del cosmos. Porque, en ciencia, responder una gran pregunta inevitablemente abre otras más profundas. Si el campo de Higgs es el responsable de otorgar masa a las partículas, surge entonces la cuestión de por qué ese campo tiene exactamente la intensidad que observamos. ¿Es acaso un valor arbitrario, una simple casualidad cósmica? ¿O existe algún principio más profundo que lo regula? Para dimensionar la importancia de esta pregunta, pensemos en lo delicado del equilibrio universal. Si el campo de Higgs tuviera un valor ligeramente distinto, las masas de las partículas también serían diferentes. Un electrón más pesado o más ligero impediría la formación de átomos estables. Un quark con otra masa alteraría la estructura de los protones y neutrones, y la química de la vida jamás se habría desarrollado. En este sentido, el campo de Higgs es como la tensión de las cuerdas en un instrumento musical. Basta un pequeño ajuste para que toda la melodía cambie. La armonía del cosmos depende de la sintonía precisa de este campo invisible. La confirmación del bosón de Higgs en 2012 fue una victoria del modelo estándar de partículas, pero también evidenció sus límites. Este modelo es una especie de tabla periódica de las partículas fundamentales. Describe 6 quarks, 6 leptones, como los electrones y neutrinos, y varias partículas mediadoras de fuerzas, como los fotones para el electromagnetismo o los gluones para la interacción fuerte. Sin embargo, el modelo estándar
deja fuera cuestiones esenciales. No explica la gravedad, que es la fuerza más familiar y evidente a escala humana. Tampoco explica qué es la materia oscura, esa sustancia invisible que representa aproximadamente el 27% del contenido del universo, ni la energía oscura, la misteriosa responsable de la aceleración en la expansión cósmica, que constituye alrededor del 68% de todo lo que existe. Si sumamos estos porcentajes, el modelo estándar solo describe alrededor del 5% del universo. Dicho de otro modo, lo que sabemos con tanta precisión es apenas una pequeña fracción de la realidad cósmica. El bosón de Higgs, aunque crucial, es apenas una pieza en un rompecabezas gigantesco cuya mayor parte sigue oculta. Uno de los aspectos más intrigantes es la relación entre el campo de Higgs y la estabilidad del universo. Los cálculos teóricos sugieren que el campo de Higgs podría estar en un estado de meta-inestabilidad. Esto significa que, aunque hoy parece estable, en escalas de tiempo cósmicas podría transformarse en un estado distinto, con consecuencias catastróficas para la estructura del cosmos. Este escenario, conocido como inestabilidad del vacío, plantea que el universo podría tener una especie de fecha de caducidad inimaginablemente lejana, en la que todo lo que conocemos se desintegraría. Aunque la probabilidad de que eso ocurra en un futuro cercano es prácticamente nula, la sola posibilidad nos recuerda lo delicado que es el equilibrio en el que vivimos. Más allá de estas implicaciones cósmicas, el estudio del bosón de Higgs también tiene un impacto directo en la manera en que entendemos las leyes fundamentales. Cada medición, cada detalle sobre cómo se comporta esta partícula puede dar pistas sobre nuevas físicas más allá del modelo estándar. Si el Higgs decae de manera inesperada o si se descubren versiones adicionales de él, eso podría revelar dimensiones ocultas de la naturaleza. De hecho, algunos físicos especulan con la existencia de un sector oscuro del universo, una realidad paralela compuesta por partículas que no interactúan con las fuerzas conocidas, excepto quizá a través de un vínculo sutil con el campo de Higgs. Si eso fuera cierto, el Higgs podría ser la puerta de entrada para explorar la materia oscura, ese enigma que constituye la mayor parte de la masa del cosmos y que hasta ahora permanece invisible a nuestros detectores. Pero antes de adentrarnos en lo especulativo, vale la pena detenernos en la magnitud técnica y humana que implicó el hallazgo del Higgs. El Gran Colisionador de Hadrones es una obra maestra de la ingeniería. En sus 27 kilómetros de circunferencia, miles de imanes superconductores mantienen a los protones en trayectorias controladas, enfriados a temperaturas cercanas al cero absoluto, más frías incluso que el espacio interestelar. Cada segundo, billones de protones colisionan, generando una avalancha de datos que deben ser analizados por supercomputadoras distribuidas en todo el mundo. Miles de científicos de más de 100 países colaboran en este esfuerzo, convirtiéndolo en una de las empresas colectivas más grandes de la historia de la ciencia. El anuncio del descubrimiento en 2012 no fue solo un triunfo intelectual, sino también una celebración del espíritu humano de cooperación. Peter Higgs, conmovido hasta las lágrimas, confesó que jamás imaginó que viviría para ver confirmada su idea. Esa imagen, de un científico humilde y sorprendido por su propia trascendencia, quedó grabada en la memoria de la comunidad científica como un recordatorio de que la ciencia es también una aventura profundamente humana. Y, sin embargo, incluso en medio de la euforia, muchos recordaron que el Higgs no es el final del camino, sino apenas una puerta. Lo invisible sigue siendo mayor que lo visible. El campo de Higgs explica por qué las partículas tienen masa, pero no explica por qué el universo mismo tiene las propiedades que tiene. La física contemporánea se enfrenta a un dilema. El modelo estándar es tan exitoso en sus predicciones que deja poco espacio para encontrar grietas, y sin grietas no hay entrada para una teoría más amplia que unifique todas las fuerzas.
Uno de los grandes sueños de la física es lograr una teoría del todo, una descripción coherente que reúna la gravedad, el electromagnetismo, la interacción débil y la interacción fuerte en un mismo marco. El campo de Higgs, al otorgar masa a las partículas, es una pieza clave en esa búsqueda, pero aún queda mucho por recorrer. Algunos intentos, como la teoría de cuerdas o la supersimetría, predicen la existencia de múltiples Higgs o partículas relacionadas. Hasta ahora, ninguna evidencia experimental ha confirmado esas ideas, pero el camino está abierto. El bosón de Higgs también nos invita a reflexionar sobre el papel de lo invisible en la construcción de la realidad. Vivimos rodeados de cosas que no vemos pero que son esenciales. El aire que respiramos, las ondas electromagnéticas que transportan nuestras comunicaciones, la gravedad que nos mantiene en la Tierra. El campo de Higgs es un recordatorio de que lo fundamental no siempre se manifiesta ante nuestros ojos, sino que se revela a través de efectos sutiles, perceptibles solo con herramientas extraordinarias. En este sentido, la historia del Higgs es también una lección filosófica. Nos enseña que el universo no se revela fácilmente, que sus secretos están ocultos bajo capas de complejidad y que descifrarlos requiere paciencia, colaboración y la disposición de aceptar que lo invisible puede ser más real que lo visible. La confirmación del Higgs no solo fue un triunfo de la física, sino también un triunfo de la imaginación humana, de la capacidad de formular hipótesis audaces y esperar décadas para verlas comprobadas. Mirando hacia adelante, el CERN y otros laboratorios continúan con planes ambiciosos. Se proyectan aceleradores aún más grandes, capaces de alcanzar energías mucho mayores que las del LHC. El objetivo es explorar regiones aún desconocidas del espacio de partículas, buscar nuevas interacciones y, tal vez, encontrar señales de una física que vaya más allá del modelo estándar. Cada paso que se da es un recordatorio de que el universo es vasto y misterioso, y que lo que hemos descubierto hasta ahora es apenas el inicio. En última instancia, el bosón de Higgs es mucho más que una partícula. Es la evidencia de un campo que sostiene la estructura misma del cosmos. Sin él, no habría átomos, moléculas ni galaxias. Sin él, no habría vida. Es la firma invisible en el contrato de la realidad, el susurro cuántico que convierte la energía en materia y la nada en forma. Su descubrimiento nos recordó que vivimos en un universo delicadamente equilibrado, donde lo invisible dicta las reglas y donde la ciencia, con paciencia y rigor, puede arrancar secretos a la naturaleza. Quizá dentro de 100 años, el bosón de Higgs será recordado no solo por lo que reveló, sino por lo que inspiró. La búsqueda constante de lo que aún no comprendemos. Porque en ciencia, cada respuesta es un punto de partida. Y cada descubrimiento es la puerta hacia un misterio mayor. Y en esa travesía, lo invisible siempre será la clave que nos impulsa a seguir preguntando, a seguir explorando, a seguir soñando con entender la sinfonía completa del universo. Este es tu momento. Si lo que acabas de ver te inspiró, no lo dejes pasar. Suscríbete ahora a mi canal de YouTube. Activa la campanita para no perderte ningún nuevo contenido. Y regálame un like que me ayuda muchísimo a seguir compartiendo más videos como este. Comparte este video con alguien que también necesite escucharlo hoy. Porque juntos podemos descubrir y aprender mucho más del universo.